Y la prédica de hoy tiene por nombres héroes o villanos. Y creo que no nos damos cuenta, pero vivimos en un mundo donde de la noche a la mañana pasamos de ser héroes a ser villanos. En todos los aspectos de la vida. Primero entender qué es un héroe. Según el diccionario, persona que se distingue por haber realizado una hazaña extraordinaria, especialmente si se requiere de mucho valor. Otra definición podría ser personaje principal de una obra literaria o cinematográfica, especialmente el que produce admiración por sus buenas cualidades. Obviamente, cuando hablamos de un villano, significa que actúa o es capaz de actuar de forma cruel. Esas son las definiciones que vamos a encontrar en el diccionario. Y yo me preguntaba muchas veces, ¿cómo podemos pasar de ser héroes a ser villanos? Y uno de los ejemplos que he visto muchísimas veces, de repente estás pasando un mal momento en tu vida. Estás solo, estás abandonado o abandonada, y de repente por esas casualidades de la vida, entraste en tu red social y apareció una persona que te dijo hola. O fuiste al almacén y de repente alguien te dijo, hola, ¿cómo te va? Y empezó un proceso donde te empezás a conocer con la persona, capaz que con el tiempo empezás a relacionarte, salís un poco y decís, quiero compartir la vida con esta persona. Y pasa a ser tu héroe porque te sacó de un pozo depresivo, de la soledad, de la angustia, de todo. Se transforma en una persona que vos admirás. Por ahí decidiste y te casaste. Versión más moderna, me fui, aunque la Biblia no está muy de acuerdo con eso, pero me fui a vivir con ella. Y todo parece espectacularmente bien. Y de repente te enteraste que la persona te traicionó. Y esa persona que era tu héroe o tu heroína, en un instante pasó a ser el villano o la villana de la película. O cada uno de nosotros, de repente podemos tener amigos que nos acompañan en las buenas y en las malas. Le contaste un secreto de esos íntimos que te costó mucho contarlo porque no es de esas cosas que uno divulga, pero que en algún momento necesito expresarlo con mis palabras porque me agobia, porque me pesa, porque me carga. Y te enterás que un mes después, ese amigo o esa amiga te agarra y te dice y se lo comenta a todo el mundo. Y sos el hazmerreír y se burlan de vos, te critican y cómo pudiste hacer eso. Y automáticamente esa persona pasó a ser de tu mejor amigo, la persona que más querés, a ser el traidor más grande de la historia. Y creo que todos de alguna manera hemos tenido personas que fueron nuestro héroe porque nos ayudaron, porque fuimos detrás de ellos y de repente pasaron a ser los villanos más duros. Puede ser también a nivel eclesiástico, un pastor, un líder te ayudó muchísimo y de repente te falló por X, por Y, por Z y ya, cuanto más lejos de él, mejor. Entonces, convivimos muchas veces en esa doble función de personas que por alguna causa o motivo nos hacen sentir mal y pasan a ser los peores del mundo. Y hay una historia, y quiero desarrollar esto de héroes y heroínas, porque también la Biblia muestra esos ejemplos. De hecho, por ejemplo, tenemos a Jesús. En un momento de su vida hace uno de los milagros que para mí es de los más importantes. Porque para ese tiempo una persona, y en todos los tiempos, que resucita, como es el ejemplo de Lázaro, genera ¿qué? Admiración, desarrolla la fe.
los hace crecer en cosas más grandes. Pero cuando vos vas a leer el Evangelio según San Juan en el capítulo 11, versículos 45, te vas a enterar que para otras personas ese Jesús también podría ser el villano. Por la envidia, por lo que vos quieras. Pero pasa de ser el héroe, el que salvó a Lázaro, a su familia, al hombre que tiene que morir. Y dice la Escritura, al ver lo que sucedió, mucha gente de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. Uno podría decir, estaba un gran mover de Dios. Era el momento del héroe más grande de la historia caminando por ello. Sin embargo, dice, sin dudas este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. El panorama es tétrico. Vos decís, estaba trayendo la bendición. Sí, Juan capítulo 11, versículo 45 al 50. Voy a seguir desarrollando eso. ¿Sí? Entonces, este hombre que había hecho un gran milagro y para muchos era el héroe, para otros se había transformado en el villano que había que destruir. Y vivimos en un mundo tan dualista, de blanco y negro, de luz y oscuridad, hoy de Nacional o de Peñarol, aunque existen los de Progreso, ¿no? O sos de uno o sos de otro, o sos políticamente de derecha o sos de izquierda, y como que lamentablemente en estos tiempos no hay diálogos. Tomo mi bandera, este es mi héroe, esta es mi forma de pensar y los demás son los villanos y hay que destruirlos y hay que no dejarles tomar los espacios. Y pocas veces nos tomamos el tiempo para entender qué pasa por el otro lado. De hecho, en la escritura bíblica, en el versículo 49, Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo, no saben lo que están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor que para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no una nación sea destruida? Y esa misma filosofía, ese mismo pensamiento es lo que hoy sigue ocurriendo. Esta semana hemos sido todos mirando hacia Europa a consecuencia de la guerra de Ucrania y decimos, los rusos son los malos y los otros son los buenos. O nos tomamos el tiempo para escuchar la otra versión, la otra campana, porque nuestra mirada es limitada y pocas veces nos tomamos el tiempo para escuchar las otras versiones. Como digo yo, la otra cara de la milanesa. ¿Cuál es? ¿Por qué se llega a esa situación? ¿Sí? Necesitamos entender que hay otras opciones de vida, que hay otra forma de vivir. Y por eso hoy muchas veces, aún dentro de la iglesia, hay muchos problemas. Porque mi verdad es esta y entonces no hay opciones para otras. Esta es absolutamente lo que yo creo. De hecho, hace unos años atrás era, y sigue siendo, ¿soy pentecostal o soy bautista? Ya está, o uno u otro. ¿No? Y si sos pentecostal y los bautistas, tomá distancia. Y por el otro lado, este es pentecostal, no te juntes con ellos. Se genera ese conflicto. Un lado o el otro. Héroes, villanos, villanos o héroes. Según del lado que se miren. Entonces creo que una de las cosas que faltan más en este mundo, ¿saben qué es? El diálogo. Sacamos nuestras propias conclusiones y nunca nos tomamos un minuto para averiguar la otra versión. Y hoy es así, que mucha gente está en pleitos, en luchas, en guerras y tantas cosas que lo vemos en nuestro diario y cotidiano vivir.
Me encanta porque en estos tiempos con la guerra de Ucrania aparecieron en muchas redes sociales, he visto lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 7. Y una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro, y habrá hambres, terremotos en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es el comienzo de los dolores de parto y luego vendrá más. Está genial eso. Yo no digo que no sea un movimiento de lo que dice la Biblia, pero nunca nos tomamos el tiempo para leer el versículo siguiente, porque no nos conviene. Porque ahí nos dice, y entonces los arrestarán, los perseguirán y los matarán. Estaba hablando a sus discípulos. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Muchos los apartarán de mí y unos a otros se traicionarán y se odiarán. Porque no nos sirve ese versículo. Porque si yo tomo que ese es el cumplimiento en este tiempo de esta escritura, tengo que tomar más precauciones porque en este tiempo te van a odiar simplemente porque hoy domingo estás en este lugar. Te van a criticar porque viniste a la iglesia. Te van a decir que sos loco porque hoy domingo en vez de estar descansando viniste a este lugar. Y eso necesitamos prepararnos. Estar consciente de esto. Porque ahí entiendo cómo de un momento a otro yo puedo pasar de ser el héroe porque le llevé un mensaje y oré por él y de repente no, este es un traidor, fíjate lo que hace. Pero necesitamos estar preparados. Porque si vienen persecuciones, si vienen dificultades para el cristianismo, que creo que las van a venir, y no estamos preparados para eso, porque pensamos que Dios es bueno y entonces toda mi vida va a ser un color de rosa. Voy a andar, como dice un amigo, correteando por las flores. ¿No? Y la vida del cristiano no es así. Tenemos oposición, tenemos luchas, tenemos dificultades, tenemos adversidades. ¿Y qué es lo bueno de ser cristiano? Que aún en medio de esas situaciones yo tengo paz. Que aún en medio de mis adversidades sé que cuento con un Dios que opera y obra milagros en mi vida. Eso es lo bueno de ser cristiano. Ahora, cuando uno empieza a hablar, y le separé algunas frases porque le dije, vamos a hablar de qué, de héroes y villanos. Hay algunas frases que no son bíblicas, las aclaro, pero sí me gustaron. Y la última película que tiene que ver con superhéroe tiene que ver con el famoso Spider-Man. Y me tomé el tiempo para encontrar 3 frases que este superhéroe dice que tienen que ver también con nuestras vidas. Una de las más populares es: un gran poder acarrea una gran responsabilidad. ¿Y cuánto necesitamos entender que eso es cierto para nosotros los cristianos? Queremos el poder de Dios para cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste, que Dios que nos haga hablar en nuevas lenguas, que se hagan milagros a través de nosotros, pero nunca hablamos de las responsabilidades. Nunca decimos el compromiso que tengo que tener con Dios, los tiempos en oración, los tiempos de la lectura de la palabra, esa búsqueda cada vez más de Dios. No, queremos que lo poderoso, pero no hablamos de las responsabilidades para obtener esos regalos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Otra de las frases interesantes dice: todos los días me levanto sabiendo que cuanto más gente salvé, más enemigos me haré. ¿Y qué real es eso? ¿Cuántas manos fuiste el héroe porque le llevaste el alimento a una persona que no tenía? Y de la noche a la mañana te borró, te dijo cualquier cosa y todavía te enchastró en todo el barrio. A mí me ha pasado 1001 veces de ayudar gente, por eso aprendí que lo que yo hago no espero la recompensa de nadie. Y si la espero de Dios, que es la mejor. ¿Sí? Otra de sus frases es: todos tenemos secretos, los que escondemos y de los que nos ocultamos. ¿Quién quiere sacar los muertos que tenemos en nuestros roperos? Y mire que todos los tenemos.
Jesús nos dice en algún momento, si estás libre de pecado, agarrá la piedra y empezá a tirar. Si no hay ningún muerto en tu ropero, dale con fe. Pero si hay algo que estás escondiendo, porque te avergüenza, porque te hace sentir mal, mejor trata de ayudar a las personas, trata de vivir en forma feliz y contento, porque de verdad Dios nos quiere acompañar. Ahora también tengo algunas frases de villanos que quiero compartir. Uno de los antagónicos de Spider-Man es el Hombre de Arena. No sé si recuerdan esa vieja película. Y él dice, no soy la persona más mala, solo he tenido mala suerte. ¿Y cuántas veces te ha pasado de que por hacer una buena obra te sale todo al revés, todo mal y terminás siendo el malo de la película? Pero yo vine a ayudarte y justo a mí me pasó una vez, por ejemplo, llegás, voy a poner un ejemplo que puede pasar en mi casa, llegás, está difícil, tomá Nicolás, que es mi hijo, te traje unas harinas para que hagas unas cosas. Vos, pero me estás tomando el pelo, ¿no sabés que yo tengo un problema que no puedo tomar harina? Y vos decís, ay, quisiste hacer una buena obra y te salió mal. Y todavía la gente después te critica, te habla mal de cada uno de nosotros. Pero en la Biblia hay un pasaje que habla sobre los héroes. Dios tiene sus héroes aquí en la tierra. De hecho, la Reina Valera de 1977, cuando habla de Hebreos capítulo 11, habla de los héroes de la fe. La del 60 no dice de la fe, pero la del 77 habla de los héroes de la fe. Y me encanta, y si podés abrir la escritura en el libro Hebreos capítulo 11, te voy a mostrar cómo Dios tiene sus pequeños héroes, que difieren muchas veces de lo que nosotros pensamos, pero logran cosas muy grandes. Hebreos capítulo 11, versículo 33. Te voy a ir llevando para atrás, para adelante, pero en Hebreos 11 está. Voy a empezar con el 33. Dice, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon las bocas de los leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espadas, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus puertos. Y uno puede decir, wow, hasta ahí está todo genial. Ahí sí, esos son los héroes que queremos y esperamos en esta iglesia. Los que conquistan, los que avanzan, los que alcanzan cosas maravillosas, porque Dios está diciendo, los que tienen fe, y esa fe no como una fe que decía, ay, yo le creo a Dios, qué lindo que es Dios. No, esa fe que se pone en práctica, que se acciona cuando salimos a hacer el evangelismo, porque creemos que estamos en tiempo de alcanzar a las personas, cuando se hace a partir de la semana que viene la ayuda social, porque sabemos que damos de lo que tenemos a las personas, y hasta ahí está todo genial. Pero el versículo siguiente dice, unos fueron torturados sin aceptar, rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas, de azotes, además de cadenas y de cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espadas. Anduvieron de un lado a otro, cubiertos de pieles de oveja, de cabras, pobres, angustiados y maltratados. El mundo no era digno para ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Vos decís, wow, ¿esos son los héroes de Dios? ¿Esos son los héroes de Dios? Vos decís, no es lo que Hollywood me ha mostrado. No es lo que tengo en mi cabeza, pero Dios está diciendo, y fíjate, dice, y estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que ellos fueran perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había visto algo mejor para nosotros. Hay algo mejor que este mundo, que lamentablemente cada vez hay más guerras, que lamentablemente hay situaciones más difíciles y que nos tenemos que preparar porque eso nos va a golpear. En nuestra fe, en nuestra convicción. Pero si no nos tomamos fuerte de Jesús, lamentablemente no llegamos
a las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso si vas al versículo 16, después de Dios estar hablando de grandes hombres, de Abel, de Enoc, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés, escribe en el versículo 17, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. De gente que conquistó, gente que hizo cosas, pero sobre todo, ¿de qué está hablando Hebreos? De la fe accionada, del creerle a Dios. Es maravilloso entender este capítulo 11 del libro de Hebreos, porque muchas veces nosotros tenemos los conceptos y decimos, bueno, Abel le costó la vida, pero le hizo una ofrenda a Dios. Enoc se portó tan bien que Dios se lo llevó. Noé encontró gracias y gracias a él estamos, porque si no Dios hubiera destruido el mundo, no estaríamos vivos. Abraham fue el padre de la fe, Isaac, Jacob, Moisés. Pero yo me quiero detener en el versículo 31, que es la única mujer que se hace referencia en estos héroes de la fe que la Biblia está relatando, como diciendo, no, la Biblia es la palabra de Dios, Dios la inspiró, está tomando una referencia. Y dice, y por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Y yo me pregunto, en nuestro estándar de cabeza y de pensamiento, ¿puede una prostituta ser un héroe? O una heroína, mejor dicho. No entra en esa cualidad, porque generalmente quedan despreciadas, quedan abandonadas, quedan criticadas. Pero Dios, en medio de esos grandes hombres que muchos los tenemos como personajes tan especiales de la Biblia, como puede ser Abraham, como puede ser José, como puede ser Moisés, se toma un tiempito para destacar la actitud de esta mujer. Para decir, esta fue realmente una heroína de la fe porque vio las cosas antes que ocurrieran. Porque protegió a los espías, porque los hizo bajar por un lugar para que no los mataran, porque ayudó a esas personas. ¿Y sería nuestra heroína? Tal vez no, pero para Dios lo es. Porque a Dios no le interesa la forma que nosotros venimos arrastrando de nuestro pasado, no le interesa lo que fuimos. A Dios le interesa ¿qué? Lo que podemos llegar a ser por la fe. Cómo podemos cambiar la vida cuando nos tomamos de la fe. Por eso la palabra de Dios dice, las cosas viejas pasaron y Dios las empieza a hacer nuevas. De hecho, de la ciudad de Jericó, la única que se salvó, ¿quién es? Esta mujer. Pero la orden era, hay que rescatar. Era como la película de Rescatando al Soldado Ryan. Bueno, la versión bíblica sería rescatando a Rahab porque ella tiene que ser salva. Porque Dios vio su corazón, porque Dios mira las intenciones del corazón, no lo que nosotros como seres humanos vemos, no lo que nosotros hacemos. Porque yo creo, mis hermanos, que los héroes modernos, los héroes que hoy están caminando, no necesitan capas, no necesitan antifaces, porque sus acciones reflejan lo que afectan a otras personas de su barrio, de su ciudad, de su país. ¿Por qué no creer en el continente? Porque las buenas acciones logran superar todos los obstáculos. Pero para hacer estas cosas hay que tener fe. Dios destaca a estos héroes y los menciona no por sus cualidades, no por sus condiciones, sino por su fe. Todos ellos, del primero al último, demostraron con sus acciones su sintonía de fe. El que no dejó su casa, caminó y le entregó una ofrenda especial a Dios. El que no fue vendido, maltratado y terminó siendo el vicepresidente. El asesino
que en medio de un desierto se encuentra con Dios y su vida cambia. Ninguno fue perfecto, porque nosotros no somos perfectos. Y la Biblia siempre nos va a mostrar que no se trata de la perfección del ser humano, porque ninguno está a la talla de Dios. Se trata de creerle a Dios y que Él está trabajando y obrando en mi vida. Que Él me está llevando a la perfección, sí, yo lo creo, que todos los que hoy estamos acá, todos los que creemos en Jesús, Dios está trabajando para llevarnos a la perfección. Pero mientras estemos en este cuerpo, ninguno llega a la perfección. Por eso no podemos criticar, porque cuando señalo con un dedo, tengo 3 que me señalan a mí. Pero eso es muchas veces lo que pasa en el sentido de transformarnos en héroes. Héroes de fe. Héroes de fe. Tal vez digas, de acá del cerro podemos transformarnos en héroes de fe. Yo lo creo. Si no, no estaría acá. Me iría a otro lado. Me hubiera quedado allá en 33, que seguro que la pasaba espectacular. Pero yo creo que acá hay hombres y mujeres que van a transformarse en héroes y heroínas de este barrio, de esta ciudad. Que los hechos que vamos a lograr de acá en adelante hará que mucha gente hable diciendo qué es lo que está pasando en esa iglesia del cerro. No solo en el Uruguay, sino en varias partes del mundo. Porque nuestra acción asociada a la fe de creerle que Dios va a hacer cosas maravillosas, se transformará en el hazme decir de mucha gente. Claro, les voy a aclarar lo que decía al principio. Nos vamos a ganar muchos enemigos, pero uno tiene que estar tranquilo con su conciencia y con Dios. Dios, tú sabes. Yo creo que te podés transformar en un héroe. No esperes que Dios te venga a poner la capa, no te esperes que te vas a poner un antifaz para que nadie te reconozca o cuidar tu familia. Vas a cambiar la historia de tus amigos, vas a cambiar las historias de tus vecinos, de tus compañeros de trabajo, porque vas a transmitir la fe de Dios. Y eso es lo que Dios destaca de todos estos hombres y mujeres, que fueron con debilidades, con errores, con equivocaciones, como todos los que estamos acá. Pero le creyeron a Dios y caminaron derechito hacia donde Dios los mandaba. Dejando todo su pasado, toda su condición, y Dios empieza a obrar. Es necesario, mis amados hermanos, caminar más por fe. Y mire que me cuesta muchísimo. Porque por mi condición siempre busco la estadística, todas esas cosas, pero tenemos que caminar en fe. No una fe intelectual, no una fe de pensamiento, ay, yo le creo a Dios. No, una fe viva, que se muestra con nuestras acciones, que se refleja en nuestro diario vivir. Por eso, para transformarnos en héroes, necesitamos más fe. Porque la fe es tener certezas, es tener convicciones, de las que nadie te saque para un lado ni para el otro. Más problemas, menos problemas, persecuciones o no persecuciones, nada te saca de lo que es tu fe. Nadie te lo puede sacar. Está en tu ADN, está en tu genética, está en tu corazón, está en tu pensamiento, está en todos lados donde vos te caminás. Por eso yo quiero hacer una oración para que tengamos fe. Para que tengamos fe. Porque eso nos transformará en héroes. Amado Dios, gracias, Señor, porque he compartido esta hermosa palabra, donde estoy seguro que en este lugar hay tantos héroes, donde estoy seguro que en este lugar hay tantas heroínas que cambian el curso de familias, de vidas, de personas. Ayúdanos, Dios, como a Pedro, que tú clamabas para que no le falte la fe. Porque a veces muchos problemas, muchas situaciones, muchas adversidades nos tira un balde de agua fría a nuestra fe. Y después es tan difícil levantarlo. Y después es tan difícil
desarrollarlo, pero hoy creemos en ti. Pero hoy creemos, Dios mío, que tú estás acá para desarrollar una fe muy grande en nosotros y nos podamos transformar en héroes, transformar en heroínas, que realmente hagamos tu verdadera voluntad, que hagamos verdaderamente tu hermosa voluntad en nuestras vidas. Y la gente empiece a ver a través de nuestras acciones que somos tus hijos, que somos tu pueblo, que te creemos y actuamos. Así que a ti te damos la gloria, a ti te damos la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y te cuide en todo momento.